Amigos, me toca moderarlos. Voy a ser humilde con la palabra, pero quiero empezar de una manera. ¿Quién de acá alguna vez usó Skype? Llegó a manejar, nació en el 2003, llegó a manejar el 40% de nuestras comunicaciones. ¿Saben que ayer cerró? No está más. Amigos, las cosas cambian a una velocidad que en el debate de hoy les voy a proponer, Miguel Ángel, voy a empezar por vos, hablar de futuro. Lo que pasó, pasó y ninguno de nosotros lo va a poder cambiar. De ahora en más. ¿Cómo imaginamos, ahí está uno de mis hijos, cuando mis hijos tengan mi edad, cómo imaginamos de ahora en más económicamente la Argentina? Bueno, lo que hablaba recién el ministro, a mí me gustaría sintetizarlo, si se puede, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora? Esencialmente, superávit fiscal y la motosierra profunda de Sturzenegger. Superávit fiscal quiere decir dos cosas: bajar el gasto y dejar de emitir para financiar ese gasto. Esas son las dinámicas que ahora están reinando en la economía argentina. Y comento esto porque a veces me preguntan ¿qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, esencialmente no tiene que hacer mucho más, tiene que seguir profundizando en esas direcciones porque ya cambian las dinámicas. Cuando vos tenés ese cambio de dinámica y preguntás un poco acerca del futuro, yo creo que hay tres cosas importantes para ver. La primera es que vuelve el crédito como consecuencia de que vos tenés ya una inflación totalmente controlada. El crédito cuando el gobierno llegó era 7% del PBI, que es como tener una concesionaria de autos y vender un auto cada 5 años. Hoy está en 9% del PBI. ¿Qué quiere decir? Que todavía tiene un espacio monumental por crecer. El crédito en Chile es 100% del PBI. Y el crédito es un componente enorme de lo que es el crecimiento. Más crédito. Segundo, no tenés cepo y eso se va a traducir rápidamente en que Argentina vuelva a ser catalogado como mercado emergente. Y por último, tenés distintas fuentes de ingresos en dólares que se suman al campo y esencialmente son energía y minería. Podrías también tomar uranio, que es una parte de energía quizá. Pero toda esa dinámica hace que para el momento de que vos tengas elecciones en octubre, el país tenga ya una inflación mensual debajo del 2%, que es la tasa implícita que está votando el mercado, porque este 2% se puede ver entre la diferencia de lo que va en un bono ajustado por inflación y uno que no. Entonces es ahí lo que vota con el bolsillo todos los días al mercado y dice qué inflación espera. Vos tenés en octubre que vas a estar con una inflación debajo del 2% y creciendo al 6%, y acá viene lo que me parece esencial, que vos tenés que profundizar el cambio político. Entonces, creo que eso va a propiciar mucha ventaja para la Libertad Avanza, que va a ser muy probablemente una gran elección, y eso va a posibilitar un nuevo nivel de reformas donde vos puedas crecer, donde vos puedas crecer a otra velocidad. Yo creo que es como un nuevo engranaje. Entonces, respondiendo a la pregunta, veo que están las dinámicas ya en movimiento para que Argentina pueda crecer, porque además este crecimiento ya va a imponer un cambio político en octubre y, por supuesto, si imaginamos lo que ha podido hacer el gobierno hasta acá con una situación en minoría en el Congreso, bueno, me parece que con una situación más holgada va a poder hacer reformas que van a colaborar al crecimiento definitivamente, como la laboral y la impositiva, por decir dos que creo que están en cartera de manera casi inmediata. Gracias, Miguel Ángel. Luciano, primero te escuchaba a la mañana y quiero compartir un día muy triste para la Argentina al no haberse aprobado ficha limpia, y creo que es muy importante para el futuro de la Argentina y para la institucionalidad argentina que eso exista, ¿no? Porque la economía es secundario. Si no tenemos un país institucionalmente serio, las inversiones también miran eso. Así que te escuchaba hoy y comparto contigo.
Perdón esta introducción. Te escucho de Futuro. Bueno, muchas gracias. Primero, obviamente, gracias Darío por la invitación a la Fundación que propicia este seminario a beneficio. La verdad que es una causa extremadamente noble. Ya me ha tocado estar el año pasado, así que es un placer nuevamente estar acá. Voy a unir los dos, digamos, presentaciones, la de Toto y la de Miguel, porque me parece que tocan temas extremadamente sensibles. Yo creo que el plan económico tiene una asignatura pendiente, que es el acceso a los mercados externos. A pesar de todo lo que se ha hecho en materia fiscal, incluso en materia de reformas y de motosierra, el riesgo país sigue en 700 puntos básicos y Argentina no accede a los mercados externos. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que la respuesta es política, esencialmente. Un poco lo que decía Miguel recién. Entonces, este es un país que en los últimos 50 años ha estado moldeado por sucesivas crisis macroeconómicas que dieron origen a nuevas eras políticas. Y cada una de esas eras terminó en una crisis que abrió el paso a otra. Rápidamente, el Rodrigazo del 75, la dictadura, la tablita de Martín de Dios, Alfonsín, la hiper Menem, me salteo, la caída de la convertibilidad, el kirchnerismo. El kirchnerismo, la hiper del kirchnerismo, Milei. Ustedes dirán, pero te saltaste una parte, un gobierno. Ese gobierno, del gobierno de Macri, fue una excepción a la regla. En aquel momento, las dos fuerzas neoperonistas, el kirchnerismo duro y el masismo, sacaron 58% de los votos unidos, contra 34% de Macri en la primera vuelta. Macri gana por un punto el balotaje. Una moneda al aire, como Match Point Woody Allen, una moneda al aire. Claro, el espacio para reformas en la sociedad, en los medios, los que hoy están en La Nación Más, me hacían entrevistas a la mañana diciendo mi abuelita tiene frío cuando prende la calefacción, no puede prender la calefacción. Los mismos que ahora se tiran a la ventana por la motosierra de Sturzenegger y lo aplauden a Sturzenegger. Aclaro que trabajé toda la vida con Federico, así que es mi amigo. Entonces, y por eso digo, tuvo que volver el kirchnerismo para cumplir con el signo histórico de terminar con una crisis y que empiece una nueva era política. Y esa nueva era política se llama Javier Milei. Los dos candidatos en la primera vuelta electoral sacaron 56% de los votos. Dos candidatos pro mercado, reformistas. Patricia no hablaba de motosierra, pero la motosierra de Sturzenegger la vi yo el Excel en mayo del 2023. Me la presentó a mí y a Patricia. Era para Patricia. Esos dos candidatos sacaron 56% de los votos. Ese es el Congreso que tenemos ahora, que aprueba leyes de reformas. ¿Y a dónde voy con esto? Voy a la reflexión política. Una nueva era política puede parir una hegemonía, en cuyo caso, si sos Orbán o si sos, qué sé yo, podés extender tu régimen político durante los años que quieras. Un bipartidismo moderado, como Argentina tuvo en la década del 90. Recuerden que la alternativa a Menem era de la Rúa, era el radicalismo, que digamos, comían con cuchillo y tenedor. Y eso explicó también el auge de los 90. Reformas que en el fondo la oposición avalaba, la oposición era la UCR. De hecho, ganó de la Rúa defendiendo la convertibilidad. Y terminaron en una crisis por varias razones. Bueno, no importa, no voy a eso. O puede haber fragmentación. Si hay fragmentación, hoy yo no veo que haya un bipartidismo moderado, porque un pedazo grande del sistema político lo tiene el kirchnerismo, que es precisamente el que te puede dinamitar las reformas. Y otro pedazo lo tiene el gobierno, pero no tiene la hegemonía. Entonces, y voy a esto, yo creo que va a haber fragmentación. La fragmentación va a requerir de diálogo, va a requerir de consensos, y va a requerir salir del formato Twitter de la política e ir a una cosa distinta. Esto en beneficio del gobierno y de la Argentina. Esto es lo que yo creo. Entonces, lo que tenemos por delante, antes de hablar del futuro, quiero plantear esto, es cómo se va a reconfigurar el sistema político y cómo el gobierno va a decidir gobernar. Y cierro con esto. ¿Uno puede gobernar la Argentina con 1/3 de las cámaras defendiendo los vetos a capa y espada? Los 87 héroes de Milei, yo soy uno. O puede gobernar la Argentina con mayorías con diálogo.
El próximo año el presidente, aunque haga una gran elección, no va a tener la mayoría y va a estar obligado a dialogar. Ahora, si vos dinamitás el centro como estrategia política, si antagonizás contra los que piensan parecido, se corre un riesgo grande, porque la política está hecha por personas y está cruzada por intereses, además de ideologías, ¿no? Entonces yo veo en esos 700 puntos de riesgo, en esa asignatura pendiente que hoy tiene el plan económico, este hilo conductor con la política. Y creo que lo que tenemos que discutir es cómo reformulamos la oferta política en la Argentina para que la alternativa a este gobierno, si en algún momento la gente se cansa por las razones que sean, no sea el kirchnerismo. Gracias. Sí. Como verán, fracasé en mi primer pregunta hablando de futuro, pero no importa. Voy a insistir. Quiero hacer un comentario a lo que dice Luciano, que me parece que coincido con el análisis, pero hay que meter una condición dinámica también. Cada día que pasa se muere alguien que tiene más chance de votar a peronismo y entra a votar a alguien que tiene más chance de votar a Libertad Avanza. Porque esa es la dinámica. Los chicos crecen y los chicos que tienen 18 años que empiezan a votar, no les gusta más el Che Guevara. Porque además Internet mata al Che Guevara. Porque la fantasía de Cuba y Venezuela la ven por Internet. Entonces, esa dinámica me parece que hace que, si vos pensás 6 años para adelante, bueno, me parece que el equilibrio de fuerzas apunta a que vas a tener cada vez una masa más grande de votantes que va a votar en sintonía con las llamadas ideas de la libertad, que es sentido común, libre mercado, cosas razonables, nada más. Y no tanto, no sé, la bandera de Perón y vaya uno a saber qué, que nadie sabe ni qué son, ¿viste? Defienden ni idea que, pero que mucha gente repite sin saber lo que es. Entonces ese comentario nada más, en ese sentido yo soy súper optimista porque a mí me parece que el riesgo país hoy a 700 puntos es un regalo. Es un regalo que permite hoy comprar bonos y bueno, el que los quiere comprar después de octubre lo va a tener que pagar mucho más caro, qué sé yo. Entramos ahora a mercado, si te parece. Y te voy a tomar parte del ejemplo con una acotación. Entiendo la política y estoy de acuerdo, pero hay un punto común. Vos nombraste crisis del 75, 82, 89, 2001, te sumo 2008, 2009, 2014, son las que me fui fundiendo, por eso las sé de memoria. Y 2022. Factor común de todas, entre 5 y 7 puntos de déficit fiscal con respecto al PBI. De todas. De todas, y ahora te meto en mercado, empiezo por el internacional, en todas no empezó con una crisis argentina. 75 fue un proceso de suba de tasas de interés, se llamó la crisis del petróleo. 82, Paul Volcker puso la tasa en el 12% anual. 89, bueno, no se acuerdan porque ninguno nació, pero hiperinflación. Se cayó el muro de Berlín en el 89. No es que fue una crisis argentina, como estábamos flojitos de papeles, nos pegó el doble. 2008-2009 no fue la crisis del campo, fue la crisis subprime. 2001 se cayó el Nasdaq en el 2000. Siempre hubo un proceso de suba de tasas de interés afuera que dañó al que estaba endeudado y nosotros éramos eso. Y nos agarró débiles de papeles. Creo que hoy es distinto, como dijo el ministro, hoy tenés superávit fiscal y estás más protegido contra el cambio del contexto internacional. Pero ahora viene la pregunta, Miguel Ángel. Yo estoy convencido que si la tasa de interés en el mundo baja, Argentina tiene una oportunidad enorme, como pocas veces vista, de conseguir todos los créditos internacionales, la plata, flujo, emergente y todo lo bueno. Pero si la tasa sube, es un problema porque es lo que pasó esta última semana. El riesgo país no bajó, en realidad se comprimió, pero es porque subió el resto del riesgo país. Entonces, si te pongo en el mercado internacional y a vos que te gusta jugarte todo el tiempo, blanco o negro, ¿baja la tasa o sube la tasa? Honestamente en este momento no me importa, porque estamos acostumbrados a ver cuánto vale la soja y la gente tiene que empezar a ver cuánto vale el petróleo, porque para Argentina cada vez va a ser más importante cuánto vale el petróleo y cuánto vale el gas.
¿Y cuánto vale el oro y la plata y el cobre, que acaban de descubrir la reserva más grande de cobre del planeta en los últimos 30 años? Entonces, pasamos, fíjate que yo también cuando te hablé de lo que se viene, las fuentes de ingreso que tiene Argentina, con un presidente razonable y un país razonable que explota sus recursos, viste que YPF está vendiendo distintos campos petroleros porque se quiere concentrar en Vaca Muerta, que es donde más recursos quiere asignar porque es donde más retorno tiene. Entonces, si vos tenés superávit fiscal y tenés ingreso por petróleo, por cobre, también por soja, que uno de los grandes robos del kirchnerismo, de tantos que ha hecho, además de que nos ha robado el tiempo y los años, que ese es el peor de todos, que no vuelven nunca más, es que el periodo en el cual fue súper rentable producir soja se lo llevaron Brasil, Estados Unidos, que fueron los que pudieron ampliar la producción. Argentina no lo pudo ampliar. El tren de la soja, no voy a decir que se fue, pero la gran oportunidad de la soja quedó atrás. Hoy me parece que Argentina tiene la gran oportunidad, mucho más en el mundo de la energía. Vuelvo a decir, me importa mucho más hoy qué pasa con el precio del petróleo que qué pasa con el precio de la soja. Y además en el precio del petróleo tenés la ventaja de que los demócratas no favorecieron la exploración en hidrocarburos y si vos de un día para el otro decís quiero tener más petróleo, no lo podés producir como podés sembrar soja. Así que soy muy optimista con Argentina porque creo que las fuentes de ingreso que tienen la blindan mucho de posibles shocks porque, vuelvo a decir, antes dependías de la soja y de que te presten, pero si ahora vos no necesitás que te presten porque no tenés déficit, sí tenés que rolear la deuda, que no es nada menor, ¿no es cierto? Pero son problemas heredados que creo que, insisto, si vos tenés esta fuente de ingreso con petróleo, con cobre, con oro, con plata, vas a estar en una situación muchísimo, pero muchísimo mejor. Igual, perdón que voy a discutir esto, no subestimaría el contexto global como que no importa, porque el precio del petróleo, del cobre y demás depende del valor de reposición y hoy están bastante para abajo precisamente por la fortaleza del dólar. Si el dólar se debilita, suben las materias primas y ahí vas a tener inversión por reposición. Si no, si los precios bajan mucho, nadie produce por debajo del valor, si el valor de reposición es más caro, ¿no? O es oferta y demanda también, porque el mundo con la onda verde, por poner así, por la onda renovables, se ha parado la exploración en el mundo de hidrocarburos. Greta y toda su pandilla lo que ha propiciado fue que no se hayan hecho exploraciones en ese sentido. Y lo que vos viste hace poquito, ese crash energético en España y en Francia, tiene que ver con picos de demanda, probablemente por inteligencia artificial, que no llegan a suplir los renovables. Entonces vos vas a tener de vuelta necesidad de demanda de energía de base, como la nuclear y la de hidrocarburos, que no son fácilmente sustituibles. Entonces, de largo plazo, no creo que vayas a tener un problema en el precio del petróleo y soy más optimista en tener un precio sostenido de petróleo y de energía de largo plazo, por supuesto el uranio. El uranio en 2018 valía $20 la libra, vale 64 y llegó a valer 100 hace un año. Entonces, todo lo que es energía va a terminar siendo la fuente de ingreso mucho más importante que lo que fue el campo históricamente en Argentina. Gracias. ¿Quieres agregar algo en tu trabajo de economista? No, me parece que sí, obviamente no es lo mismo Argentina con un contexto. Argentina, como todo mercado emergente, depende mucho de lo internacional, esto es una obviedad. Coincido con Miguel, hoy la energía, que baje el precio del petróleo me asusta tanto como que baje la soja o más, sobre todo por el potencial de inversión que tiene por delante, pero somos un país emergente. Yo creo que todo el trabajo que se ha hecho este año y medio recién nos está sacando de la categoría de mercado de frontera y nos está llevando a mercados emergentes y bueno, Argentina es una hoja al viento. Nosotros pensamos que está todo consolidado porque tenemos equilibrio fiscal, pero quiero recordar esto, digamos, ¿no? O sea, el equilibrio fiscal es condición necesaria, pero no suficiente, lamentablemente, porque si no sería más sencillo, digamos, lo que es. Y ha habido otras experiencias de estabilización con equilibrio fiscal que recibieron shocks y terminaron mal. Yo podría mencionar México 94, por ejemplo. México 94 había hecho 17 puntos de ajuste fiscal, estaba en el NAFTA, era el mejor alumno en materia de reformas económicas,
y tenía, bueno, sí, un tipo de cambio atrasado y déficit de cuenta corriente. Tenía como 3, 4 puntos de déficit de cuenta corriente. Bueno, en algún momento que empezaron a cambiar las condiciones internacionales y voló por el aire. ¿Por qué? Porque la primera devaluación se llevó puesto todo el resto y la gente paniqueó y salió. Podría también mencionar Chile 82. Son casos extremos, no son equiparables. Lo que quiero decir es, cuando vos tenés una piña, la dinámica de una economía como esta es muy inestable, por la tradición, por las instituciones que son débiles, etc. Así que sí, creo que hay un tema ahí para mirar. Me preocupa el mundo, me preocupa, creo que lo de Trump ha sido una bomba enorme en el mundo de posguerra que vivimos, digamos, ¿no? Creo que eso ha tenido un impacto enorme sobre las reglas de funcionamiento de los organismos multilaterales. Tiene una única ventaja para mí, que es que Argentina está más cerca de lograr un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Porque estuve hace pocas semanas en Madrid y la conclusión general era que los españoles y los europeos, la mayoría, incluso ahora los franceses, están desesperados por abrir mercados y buscar socios geopolíticos que tengan lo que ellos no tienen. Digamos, cuando pienso en Mercosur es la puerta de entrada al resto de Latinoamérica, con un acuerdo de libre comercio con Europa, con toda Latinoamérica, eso es lo que ellos están pensando, que además tenemos energía, tenemos alimentos, tenemos complementariedades culturales, así que esa puede ser te diría, el beneficio colateral de la destrucción que ha hecho Trump del orden global de posguerra. Gracias. Miguel Ángel, vuelvo a mercado, te estaba siguiendo y te veo bullish, me gusta, me encanta eso. No me ves bullish todo el tiempo. No. Siempre fuiste bajista, eso es lo que me sorprendió. ¿Quién de acá está comprado en Argentina? ¿Tiene bonos o acciones argentinas? No estamos tan... Porque acá te cuento, debe estar el 90% del PBI argentino. ¿Y en serio que no estamos comprados? ¿Solo poquitos o están tímidos? No soy la FIP, ¿eh? Wow, entonces hay terreno todavía. Yo pensé que era al revés, que estábamos más comprados y diciendo ¿por qué no sube más? ¿Por qué no sube más? Inexplicable el riesgo país en los números que tiene la Argentina. Mira, yo creo que una de las razones por las cuales el riesgo país sigue siendo alto es política. Coincido con Luciano, pero en mi cabeza eso queda bastante resuelto en octubre, porque eso me permite, creo que le permite al gobierno, con una recomposición del Congreso, conseguir reformas que hoy no puede conseguir y creo que va a conseguir pasar. Y me parece que una victoria de octubre, el mercado la va a interpretar, y yo la voy a interpretar, como un aumento de la probabilidad de reelección de Javier Milei. O sea, no digo nada nuevo. Entonces, me pregunto si el día después de las elecciones, en octubre, el mercado dice, che, ¿y si quedan 6 años de Milei? ¿Y cuánto valen las acciones y los bonos si quedan 6 años de Milei? Me parece que mucho más. Y me parece que esa es la cuenta que uno tiene que hacer. Además de que, por supuesto, el trade electoral va a empezar en julio, agosto, donde empiezan a decir, che, me parece que tengo que comprar por las elecciones. Y bueno, ahora esto es la previa del trade electoral, este momento. Yo lo veo así. Y si bien es cierto que si vos tenés cimbronazos internacionales, por supuesto que no estás ajeno, es difícil para los mercados subir con la bolsa de Estados Unidos cayendo, siempre lo ha sido. Pero no nos olvidemos que la Argentina cayó del 2018 al 2022 cuando los mercados mundiales volaban. Y si nosotros nos ponemos a ver el caso de Grecia, Grecia voló los últimos, no sé si 7, 8 años, con el mundo yendo casi para ninguna parte. Es decir, hay momentos donde realmente hay diferencias acumuladas. Brasil no va a ningún lado hace 5 años. La bolsa de Brasil está en ninguna parte. La gente dice, quiero comprar Brasil. Y digo, pero no tenés ningún driver en realidad, porque todavía no tenés nada claro que te haga ver qué pasa. Y el mercado está haciendo eso. Va hacia ningún lado hace unos 4 o 5 años. Y me parece que en Argentina eso no está pasando. Y por supuesto, tuviste una corrección que no debería sorprender a nadie después de la explosión alcista que tuviste en el 2024. Pero, ¿qué pasa si la semana que viene tenés un número de inflación de abril que esté debajo del 3%? Por supuesto no sé el número, pero tengo que hacer esa cuenta y tengo que imaginarme cómo va a reaccionar el mercado. Cuando yo estaba en un programa de televisión y me dijeron, no, parece que va a ser el 5. Y le digo, ¿de dónde sacaste ese número? No, bueno, dicen. Está bien, cada uno opera o no, o tendrá una fantasía,
Pero yo me pregunto, ¿qué pasa si la inflación de abril está bajo del 3? Y si después la de mayo, que la vamos a saber recién en junio, también está bajo del 3. Y en el momento que está bajo de 2, en el momento que el mercado termine visualizando una inflación a la baja, no puedo parar de insistir con lo del crédito. En Argentina no hay crédito todavía, no tanto porque no estén las condiciones, porque los bancos tienen que volver a crear los departamentos para dar crédito. Por más que lo quieran dar ahora, no tienen los empleados o han tenido que armarlo. No es que uno dice, están las condiciones, empiezo a prestar. Estuvieron durante años y años prestándole a una sola persona, que era el Estado, y ahora que le tienen que prestar a los privados, tienen que volver a armar esos equipos y volver a formar gente, mismo para dar crédito hipotecario, para dar crédito de cualquier tipo. Y el crédito va a ser una nafta extra que le va a dar el crecimiento de Argentina. Hay un debate, te tocó estar del otro lado del mostrador, que es interesante de lo que dice Miguel Ángel del crédito, que hasta ahora el crédito es solo en pesos, ajustado por ser. Y la tasa en pesos es alta independientemente de que la tasa real no es alta comparada con la inflación, sí con el índice de rentabilidad de una compañía o de lo que fuera. ¿Es tan riesgoso volver a que los bancos presten en dólares? Porque el sistema bancario no quería, pero yo creo que es una solución para el crédito hipotecario hoy, volver a prestar en dólares. Pero después de la experiencia del 2001 eso se suprimió. Y como vos estuviste de los dos lados del mostrador, si eso te llega al Congreso y diría, la posibilidad de que los bancos vuelvan a prestar en dólares al ciudadano, ponerle con límites, aprendiendo la historia y demás, para que sea una tasa realmente mucho más baja. ¿Cómo la ves? Me corriste un poquito el arco, porque yo estoy a favor de cambiar las regulaciones que nacieron en el 2003, después del trauma de la salida de la convertibilidad, la especificación, etcétera. Hicimos una regulación que básicamente impide que se presten dólares. En realidad lo que se hace es calzar la posición de los bancos. Yo en realidad te presto dólar link, digamos, ¿no? Y además solo a exportadores y gente muy vinculada a los exportadores, lo cual limita mucho. Esto es diferente a otros países, como por ejemplo Uruguay, Perú, que tienen sistemas bimonetarios. Si uno quiere realmente un sistema bimonetario, como propone el ministro Caputo, necesariamente tiene que hacer algo con los dólares que se moneticen. No se pueden desintermediar, porque es casi como una fuga de capitales si vos dejás una caja ahí, digamos, ¿no? Y hoy el sistema que tenemos es un sistema en pesos. Esto es complejo de entender. Cuando vos haces un depósito en dólares, con ese depósito en dólares, el banco puede prestarle a un exportador un dólar link. Quiere decir que le deposita pesos. ¿Qué tiene que hacer con el dólar cuando le presta un dólar link a una empresa? Vendérselo antes al central, ahora al mercado. Si vos me preguntás qué tiene en la cabeza Toto hoy cuando dice que vengan más dólares, es que baje el MULC, que baje el dólar y pegue contra la banda y compre reservas. Si entran 10.000 millones de un segundo blanqueo y eso va al crédito, cuando le dan un crédito a una compañía, eso es un crédito dólar link. Se lo monetizan en pesos, no en dólares como era la convertibilidad. ¿Cuál es la contra de monetizar en dólares? Es que vos tenés multiplicador del crédito en dólares, con lo cual tenés menos dólares en el Banco Central que los que hay en el agregado del sistema, con la multiplicación del crédito. Ese es un problema. Entonces, ahora voy a responder. Yo creo que esto es una cosa, es algo que lo tiene que resolver el gobierno, porque cuando vos monetizás en dólares y eso va al crédito, en realidad después estás imprimiendo pesos, ¿no? Al final del día. Pero bueno, dicho esto, yo creo que eso se tiene que resolver si vas a un sistema bimonetario y obviamente la respuesta es sí, seguro para compañías. Te doy un ejemplo muy claro. Vos haces un hotel 5 estrellas para turistas y el gobierno, que vas a aprobar tarifas en dólares, etcétera, todos los turistas que vienen a Argentina, y eso para el gobierno no es sujeto de crédito en dólares. Los ladrillos, ahí voy. No sé si a las empresas ahora podemos decir, o al desarrollador. ¿Por qué no podés prestar a un tipo que desarrolla un edificio en dólares si lo que está construyendo son dólares? Digamos, dale un aforo, dale algo por si hay una devaluación, pero siempre se administran riesgos de crédito, riesgo de moneda, y para eso están los bancos. Así que yo digo, la respuesta es sí. No sé si llegaría a individuos y generalizado y dar, suponete, un prendario para auto en dólares a 3 años, porque por ahí una devaluación te deja con una mora, no sé. Pero en principio la respuesta es sí, tenemos que ir caminando en esa dirección. Una de las satisfacciones que tengo, si quieren, hoy, en el debate me tocó ser parte del elenco estable de este lugar y superamos algo. En realidad te lo voy a preguntar, si superamos algo.
que es, no hablamos de los pasivos remunerados del Banco Central, no te tuve que preguntar si el dólar está atrasado o no, flota. Y antes era el debate de todos lados, si el dólar está atrasado, si es una bomba el Banco Central, que va a explotar la deuda en pesos. Nos pasábamos contestando eso todo el tiempo. Nada, solo para quedarme contento. Ya está superado, no tenemos que discutir más o te generan dudas. Es obvio que el gobierno ha ido salteando vallas muy importantes. La última fue lo que yo llamo la flexibilización de la regla cambiaria, no la salida del cepo. Se enoja, me pega Felipe Núñez, me insulta en las redes por decir esto, pero bueno, flexibilizamos la regla cambiaria, que es muy importante. Casi tan importante como haberle dado salida del cepo a las personas, pero no a las empresas, digamos, ¿no? Pero creo que esto es muy importante. Y creo que lo que viene en la sociedad es este debate que teníamos al principio con Miguel y con vos, que vos lo planteaste, es cómo siguen las reformas. Porque esto es como una bicicleta, vos no podés dejar de pedalear. La idea de que esto es el fin de la historia, Milei emperador, o sea, y que se termine la historia, lo dijo Fukuyama con el capitalismo global, qué sé yo, y después, digamos, pasaron un montón de cosas, ¿no? Entonces, no hay que enamorarse de eso. Digamos, le pasó a Menem también, que en un momento dijo, bueno, hasta acá llegué, fin de la historia, no hago más nada. Y entonces, respondiendo a la pregunta, creo que se han dado pasos fundamentales. Estamos empezando, es un paciente que está recién dejando las muletas y que aspira a correr una maratón. Lo que falta es mucho, y falta mucho en materia de, como dije antes, de reformas. Cuando pensaba antes mucho de estos cambios de régimen o de era política, ¿por qué fracasaron? Muchas veces porque se quedan sin nafta para las reformas. ¿Por qué? Porque la sociedad se cansa un día y dice, che, bajaste la inflación, pero yo todavía no puedo cambiar el auto. Entonces viene uno que te dice, yo te voy a dar el crédito subsidiado para cambiar el auto. Y ahí te gana. Y vos decís, pero ¿cómo si yo te di la estabilidad? Sí, flaco, pero eso ya lo tengo, ahora quiero otra cosa. Déjame repreguntarte eso. Y ya, sí, perdón. Puedo hacer un comentario del cepo. Las empresas no pueden comprar dólares en los papeles, pero en la práctica sí. Yo creo que esa restricción no es más operativa. Pueden decir, sí, bueno, pero si compra en el contado con liquidación, en el dólar MEP, no puede acceder al MULC. Esa es la restricción. Y la empresa te va a decir, ¿y qué me importa? Si no hay brecha. Si no hay brecha. Entonces, a los efectos prácticos, mientras haya un participante de la economía, como los individuos, que pueden comprar al MULC y pueden vender en el MEP, y que te lo arbitren, y de la misma manera que si los exportadores están obligados a liquidar, sí, te obligan a liquidar, pero después podés volver a comprar, sí, bueno, pero si vuelvo a comprar no puedo acceder a tal o cual dólar, pero hay brecha 1,5, no me importa, lo voy a comprar. Por eso también yo soy de los que piensan que no hay más plata atrapada en el sistema, no hay pesos. No creo que haya más pesos de dividendos por girar y demás. Nadie se queda con pesos contra su voluntad. Lo hace ladrillos, lo hace oro, lo hace lo que sea. Lo hace contado con liquidación. Insisto, por supuesto creo que el gobierno tiene que ser ultra prudente y juega como si esa restricción existiera. Pero los efectos prácticos, esas restricciones no son operativas. Entonces, en la práctica vos no tenés cepo, no tenés ninguna restricción y el dólar vale lo que vale 1.200 y el resto era un cuco, me parece. Te doy la palabra, pero ojo que somos 2 contra 1 ahora. Estoy de lado. Muy bien. No, yo voy a decir que coincido con Miguel, así que venía en esto. Obviamente la medida de la restricción y la represión financiera es la brecha. Y la brecha desapareció porque hay un arbitraje automático entre las personas físicas, que muchas veces son los mismos, los parientes de la LIC, que compran el spot y venden el contado con liquidación. Está arbitrado eso. Pero yo tengo un problema ideológico con el cepo. Y lo vengo diciendo, lo escribí, qué sé yo, hace bastante tiempo. Yo creo que el cepo es el default de la moneda, digo, la represión financiera, por más que en la práctica sea mínimo, y que además te genera un gran problema, que esta idea de que tenemos un poquito de cepo es como decir estoy un poquito embarazado, ¿viste? O sea, ¿qué es la profecía autocumplida? ¿Quién sufrió la profecía autocumplida? Mauricio Macri en agosto del 19. Perdió las PASO, venía el cepo. ¡Pum! El dólar, ¿cuánto saltó? Acordate vos, no sé cuánto saltó en un día. Se destrozó toda la economía. Porque venía el cepo y ahí fue el dólar a 60. Entonces, ¿qué creo? Yo creo que, volviendo a las reformas, yo creo que es necesario consolidar cuestiones que han hecho otros países en reformas de la Carta Orgánica. Te voy a decir algo, el cepo cambiario está prohibido constitucionalmente, con rango constitucional, en Perú, en Colombia, en Chile,
porque la Carta Orgánica del Banco Central tiene rango constitucional. ¿Por qué? Porque ellos sabían que una vez que vos metiste un cepo y defaulteaste la moneda, la probabilidad de volver a hacerlo es muy grande, por la profecía autocumplida. Entonces mi obsesión con salir del cepo, que no haya ninguna restricción, por supuesto uno puede poner barrera al ingreso de capitales, como pusieron ahora para los de afuera, 6 meses a la chilena, pero mi obsesión es institucional con esto. Porque hoy el cepo es débil. Y todos decimos, no, dice Miguel, Toto quiere ser prudente. Si no hay brecha, ¿por qué no liberas todo? Sí. Entonces, ¿qué pasa el día que venga el shock externo? La duda respecto hacia dónde van las regulaciones, por más que esté Milei, por más que te puede hacer tambalear un programa económico. Pero hay una sola cosa, perdón que salgo del rol de moderador en este caso, pero es un solo caso. En Argentina, te lo digo como usuario, como operador financiero, en Argentina, por más que vos firmes la ley, no es garantía de nada. Por más que haya una ley de intangibilidad de los depósitos, como en Chile contra cepo, yo tengo una ley y tampoco confío. Gran pregunta. Como lo analicé mucho, porque nosotros pensamos salir del cepo en marzo del año pasado, si ganaba Patricia, yo creo que hay que hacer esto. La única solución que encuentro para esta pregunta, que es súper compleja, y la voy a plantear, tengo un proyecto de reforma de Carta Orgánica, que ya lo presenté, lo voy a volver a representar. Yo creo que hay que ponerle a la prohibición de establecer el cepo la figura de incumplimiento de los deberes del funcionario público para los directores del Banco Central o los funcionarios que pongan el cepo. Si vos haces eso, creás una figura penal. Si creás una figura penal, no está a tiro de DNU. Si no está a tiro de DNU, tiene que ir al Congreso a debatir la salida del cepo. 2, 3 semanas. Decime un ministro de Economía que se va a animar a mandar una ley de reforma a la Carta Orgánica para salir del cepo y voltear el artículo penal cuando te tiene que comer 3, 4 semanas de corrida cambiaria. Conociendo a los políticos argentinos, déjame excluirte, también van a derogar eso que... Pero bueno, déjame hacerte una pregunta ahora sí como diputado y en este caso representando muy bien a una provincia. Para mí, lo dijo el ministro, uno de los impuestos más distorsivos que tiene la economía argentina es ingresos brutos. Y ahí es un esfuerzo provincial. Si hacen una coparticipación inversa, un cambio de estos que quieren hacer, ¿ustedes estarían de acuerdo en eliminar ingresos brutos en la provincia? Pero nos tiramos de cabeza. Nota al pie, esta idea del DNU y esto es una idea que discutimos con Horacio Liendo en aquel momento, así que el crédito se lo doy a Horacio Liendo. Lo que dije recién del cepo. Respecto a eso, sí, desde ya. Yo creo que lo que ha planteado el gobierno, que es esta especie de IVA mochila, requiere mucho más elaboración de cómo se va a hacer. Está ahí Charlie Gurman, el ancla fiscal, así que no puedo extenderme demasiado en esto, él debe saber los secretos de esa reforma, pero lo que sé es que los gobernadores se juntaron en el CFI y dijeron, bueno, vamos a establecer una tasa única entre todos, porque si no tenés una guerra tributaria donde las provincias chiquitas le hacen free riding a las provincias grandes, si seguís con el mecanismo de copa. O sea, 9 se lo lleva la nación. Lo que sumes de 9 a 21 se lo llevan las provincias. Pero si eso va a la copa, Catamarca pone IVA 0 y usa el IVA de la provincia de Buenos Aires para financiar. O sea, depende cómo vos cambies los coeficientes de coparticipación. La idea del IVA mochila siempre fue pensada de la siguiente forma. Tengo 21 de IVA, bueno, ahora ingresos brutos, ponerle una sobretasa. ¿Sabés cuánto es la tasa de IVA para compensar ingresos brutos? 27. Tendríamos que tener el IVA más alto del planeta. Para compensar lo que recauda ingresos brutos. Así que yo te digo, es un desafío grande, me parece bien, no es que, digamos, está solucionado con el IVA mochila que vas a eliminar ingresos brutos, porque insisto, para eso tendrías que, y seguir recaudando lo mismo que recaudan las provincias, tendrías que ir probablemente de 21 a 27. ¿Y bajar gastos? Y bajar gastos, ojalá. Las provincias hicieron un punto de ajuste, un punto y pico. Ojo, ha habido mucho ajuste fiscal. Ha habido baja el gasto político, lo sé, en Entre Ríos, en la Ciudad de Buenos Aires, en Catamarca. Estuve con Jalil el otro día. Hay muchísima austeridad fiscal. Bueno, uno quisiera más, pero déjame decir algo. Hay un retiro, ¿qué te dicen los gobernadores? Yo hablo con ellos, me dice, escúchame, el gobierno se está yendo de las rutas, se está yendo de los hospitales, se está yendo de todo, y yo viene la gente y me toca, estuve con el intendente de Merlo el otro día, que es el peronismo, y me dice, me toca la puerta a mí, y me reclama por cosas que no son mías, o que sí, me reclama por la seguridad, que es de Kicillof, por los hospitales públicos, que a veces son nacionales. Bueno, te quiero decir, también hay mucha demanda de Estado ahí ahora, porque hay un retiro, creo yo,
virtuoso del Estado Nacional de hacer cosas que no hacía antes. Por ejemplo, antes decía, siempre dije, ¿por qué tenemos una Secretaría de Turismo si después la municipalidad tiene, la provincia tiene, después tener hospitales municipales, nacionales? Me parece bien el retiro, pero cuidado con pretender que vos eliminás el Estado de las funciones básicas en la nación y le pasás el bárbaro a la provincia y además le pedís que haga ajuste fiscal, es un poquito complicado. Miguel Ángel, cierre editorial, lo que le quieras transmitir a la gente que te parece que es importante que sepa. Bueno, me parece que hay dos mensajes. Uno es de expectativa de crecimiento y de expectativa política. Yo creo que hay buenas chances de que la Libertad Avanza gane en octubre, que por supuesto eso signifique un aumento de la probabilidad de que Milei sea reelecto. Eso es lo que yo creo que va a pasar, creo que hay buena chance. Y la otra es un poco más mundana, y la más mundana es, si no tienen acciones y bonos de Argentina, me parece que se están equivocando, porque se están perdiendo esa película. El riesgo país Argentina 700 puntos, cuando Brasil está en 150 y Uruguay está en 90 y Chile está en 100, me parece que está un poco exagerado. Solo 5 países en el mundo tienen superávit fiscal. Es como bueno, dato. Lo que te está mostrando que todavía no le creen a Argentina. Y bueno, podríamos ver si la ven o no la ven. Y bueno, yo lo estoy viendo hace rato y me parece que es así. Me parece que Argentina sigue siendo una oportunidad hoy, sobre todo después de la contracción de precios que tuviste. Cuando uno entiende lo que está haciendo YPF y lo que es Vaca Muerta y lo que hay minería ahí, es realmente un regalo. Bueno, cada uno tomará las decisiones que quiera, por supuesto hay riesgos de esto, no está de más aclararlo, pero me parece que hay una enorme oportunidad financiera también. Gracias, Miguel Ángel. Tenemos tiempo, parece que rinde el bloque, el minuto a minuto mide bien, entonces... Bien, bueno. Cuando venía para acá pensaba en la pregunta que un poco motivó este seminario, que es ¿hacia dónde vamos? Y por supuesto me acordé del filósofo número 1 que tiene la Argentina, que es el humorista Rolo Villar, que dice, no sé hacia dónde vamos, pero sabemos a dónde no queremos volver, ¿no? Que es el kirchnerismo, digamos, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Segundo mensaje, sueño con un país donde la alternancia política sea consolidando las reformas y no detonando las reformas. Y todavía estamos muy lejos de eso, por cómo está el panorama político. Después está Caterber acá que nos va a ilustrar. Pero sueño con un país a la chilena, donde los gobiernos se suceden, o por lo menos el Chile de los 90 y de los 2000, no del último Chile, pero aún el último Chile, que tuvo un balotaje entre dos fuerzas extremas, de izquierda y derecha, aún el presidente de izquierda se mantienen, los chilenos obviamente no están de acuerdo con lo que yo digo, pero se mantienen dentro de los parámetros de normalidad, para lo que es un país como, por ejemplo, como Argentina. Y creo que eso, va a depender de que haya alternativas al gobierno de una centro-derecha racional que impida, digamos, el retorno del populismo. Hoy es ciencia ficción, yo lo entiendo, es ciencia ficción, hoy es Twitter, digamos, el odio moviliza, la moderación no. Bueno, las sociedades cambian y creo que si al gobierno le va bien y reelige, fenómeno, porque toda la vida peleamos por estas ideas y que haya una economía más sana, con equilibrio fiscal, abierta al mundo, desregulada, con el sector privado como motor del crecimiento. Pero me temo que en la medida que tengamos ese fantasma dando vueltas, Argentina va a ser volátil, va a ser lo que es, digamos, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que repensar los que estamos en la política, cómo creamos eso, si eso es posible y cómo se crea y cómo se lo comunica a la sociedad, insisto, no para generar una oposición que destruya, sino una alternancia que construya. ¿Me dejas agregar algo? Vos preguntaste lo que creo que puede pasar. Yo te voy a decir lo que deseo que pase. Yo lo que deseo que pase es que la batalla cultural continúe. Lo que deseo que pase es que no aparezca cualquiera en la mesa de Mirta Legrand diciendo cualquier disparate, abogando por el estatismo sin parar, el Dios Estado, porque el Dios Estado ha penetrado en la cabeza de una enorme cantidad de argentinos, porque nos han podrido el cerebro con eso.
o pudrido, no sé si lo dije bien o mal, no importa. Pero el concepto es exactamente ese. Entonces, estamos reventados de estatismo, nos vienen llenando eso y nos vienen adoctrinando sin parar, y la UBA, como dice el presidente, es una usina de llenarle la cabeza a la gente de caca, ¿sí? De pensar al revés. Porque después, cuando ven la entrevista, cuando lo entrevistan a Solano, que es un diputado de izquierda, y le decían, bueno, pero vos vendés el libro y vos vas a cobrar, y sos capitalista, le dice uno. Y de repente Solano dice, bueno, pero no soy boludo. Mirá vos qué interesante. Entonces resulta que, claro, esto es algo de siempre. De la boca para afuera somos todos comunistas, solidarios, populistas, no sé qué, la palabra colectivista, por ponerlo así. Si vos tenés hasta 13, 14 años, te lo tomo. Si vos superás esa barrera y pensás todavía de esa manera, y empezás a ser un poco tonto. Entonces, eso es lo que hay que verdaderamente erradicar, que las empresas no están hechas para dar trabajo, las empresas están hechas para ganar plata. Y a la gente le da vergüenza decirlo, le da vergüenza decir yo quiero ganar plata. Y yo les digo una cosa, yo quiero ganar plata y no tengo ninguna vergüenza en decirlo. Y entonces todos ustedes tienen que animarse a decir eso también. ¿Cómo decís eso? Lo he tenido varias veces en programas de tele. ¿Cómo decís que las empresas tienen para ganar plata? Sí, y si no gano plata, voy a echar empleados. ¿Vas a echar empleados? Sí, porque si el negocio no me da más, tengo que echar empleados. Y entonces resulta que hay cuanto más grande es la empresa, es cada vez menos del dueño, es de todos los empleados y una contingencia laboral monumental que ya para pagar la luz sale 3 veces lo que vale la empresa. Entonces, cuando vos no terminás de sacar ese verdadero cáncer laboral que tenés adentro, ayer estaba hablando de una discusión de la gente en el Jockey Club. ¿Sabes qué problema tiene el Jockey Club? Bueno, que tiene una montaña de empleados en el hipódromo de San Isidro y el hipódromo es una cosa a pérdida, pero tiene una contingencia laboral gigantesca que a pagar la luz le sale 70 millones de dólares. Qué bueno. ¿Y dónde vamos a sacar la plata? De ningún lado. Y ese es un caso. Pero vos lo tenés en un montón de empresas donde yo hablo, por ejemplo, dice, y la empresa no, la empresa la hizo mi abuelo y después mi papá, así que estamos hace como 100 años y tenemos algunos empleados que tienen 40 años. Y de repente el tipo hace una pausa y me dice, con lo cual en realidad la empresa no es mía. Y yo estoy trabajando todos los días para que no me fusilen mis empleados el día que me vengan con un juicio laboral. Entonces, hasta que no terminemos esto, hasta que no terminemos la idea de que verdaderamente el que tiene que triunfar es el que arriesga, que es el empresario, y que tiene que tener un objetivo de lucro, y no hay que tener vergüenza en decirlo, bueno, estamos atrapados en esta bosta cultural que nos han metido, donde nos da vergüenza decir las cosas como son. Nos da vergüenza decir que queremos ganar plata, y que si estamos perdiendo plata vamos a echar empleados. Y así es la vida, viejo. Nada más. Después de este aplauso no puedo más que adherir a las palabras, como buen político, a las palabras de Miguel. Estoy de acuerdo, pero... Estoy absolutamente de acuerdo y me encanta que el debate en la Argentina sea suponete que sea ¿no? Pero bueno, no tenemos más coincidencia que disidencia, que todavía no las encuentro. Pero es así, en algún momento los pasivos laborales, las empresas, y esto me lo contaba un empresario, el pasivo laboral vale más que el activo en un momento. O sea, vos hiciste una empresa de yo y el pasivo laboral en un momento crece más que el activo y no tenés patrimonio por el pasivo laboral. Esto hay que cambiarlo. No sé si el sistema de indemnización, por digamos, tipo el de la UOCRA, hubo muchas cosas que se han planteado. Algo la ley Bases avanzó en eso. Ayer me mandó Berti Venegas Lynch un proyecto de Martín Tetaz, hablando de la confluencia de fuerzas, para limitar los topes de actualización, sobre todo para las pymes, en las sentencias laborales. Digamos, es imposible que las empresas, a medida que crezcan, se estén endeudando. O sea, se descapitalizan por el paso del tiempo. Si sos muy exitosa y te la fundó tu abuelo, tenés 40 años de pasivo laboral. Es una cosa de loco. Entonces, el día que la querés vender, supone por alguna razón, el pasivo laboral cuesta lo que cuesta. Entonces, la empresa vale 0. Entonces la gente dice, tomá la llave y me voy, que es lo que pasa muchas veces. Depende de empresa en la Argentina, viene un empresario argentino más vivo que puede roscar con el sindicato y compra una empresa casi a valor llave, digamos, o a un valor minúsculo por los pasivos laborales. Así que sí, eso hay que avanzar.
Y es parte de todas las reformas que quedan pendientes, porque ojo que una cosa que no se mencionó, que tiene que ver con los 700 puntos de riesgo, que tiene que ver con la necesidad de hacer reformas, es que la tasa de inversión, si bien estamos recién saliendo, dando los primeros pasos, acabamos de dejar la muleta de la tablita cambiaria, que para mí iba a una crisis, por suerte el gobierno lo cambió a tiempo, digamos, si no haces esas reformas, la tasa de inversión no va a crecer. Digamos, el alegato de Toto pidiéndole a ustedes que inviertan es porque la tasa de inversión está baja. Si vos mirás, no hay un boom de recuperación de maquinaria de equipo, la construcción está planchada porque es caro producir en dólares, vos lo sabés. El empresario argentino apuesta, estoy hablando vaca muerta, todo eso tiene su propia dinámica, minerías, lo que decía Miguel, eso es un motor que incluso iba con el kirchnerismo, eso ya había arrancado. O sea, arrancó con Chevron y Cristina, después siguió con Macri, que en el 2015 no se hablaba. En el 2015, escuchen esto, se perforaba el shale gas vertical. No estaba la horizontal todavía. Fíjate lo que ha avanzado en pocos años. Eso cambió diametralmente toda la tecnología. Y entonces digo, ¿por qué las reformas? Y bueno, porque si no las reformas son las que después te frenan la tasa de inversión. Te frena la tasa de inversión, te frena la tasa de empleo. Te frena la tasa de empleo, te frena el salario. Y después la gente quiere vivir mejor. Y ahí hace tronar el escarmiento, como dijo alguien, en las elecciones. Entonces, cuidado que esto recién empieza, cuidado con creer que ya es el fin de la historia, porque queda mucho camino por delante y como dije antes, la consolidación de estas reformas es la alternancia dentro de las reformas. Ojalá, o no, con reelección de este presidente, que sigan las reformas, digamos, con este o con otro, pero lo que no puede pasar es que volvamos a retroceder. Gracias. Cuando empecé en mi primer fallida pregunta, empecé con el ejemplo de Skype, que lo encontré hoy a la mañana, simplemente como cierre, lo estoy haciendo siempre, y citando algo que mencionaba Miguel Ángel recién, que se lo escuché decir a Elon Musk, que dice que se levanta cada mañana, todas sus mañanas, para ver cómo le hace la vida más fácil a la gente para ganar plata. Y que cada uno de nosotros, yo ponía el ejemplo de Skype porque la velocidad del cambio es fenomenal, más que reclamársela a un Estado, más que pedirle una devaluación a otro, un tipo de cambio, tenemos que mirar empresas para adentro, cómo somos más eficientes, cómo somos más efectivos para servir a la gente, al consumidor, para que me elija comprar a mí, porque viene un mundo muy competitivo, el producto a mejor precio y calidad posible, muy competitivo, y me tienen que elegir a mí. Para eso, esa eficiencia que decía. Creo que el Estado lo mejor que puede hacer es sacarnos el pie de encima, que es lo que está haciendo, y dejar nuestra creatividad en lo que sí sabemos hacer y sí sabemos producir. Sin más, pido un aplauso para ellos dos. Llegó el jefe. ¿Lo felicitaron a Suchovicki? Paren, que no dije por qué. No dije por qué. Claudio es el nuevo presidente de BIMA, que es la Sociedad de Bolsas y Mercados que cotiza en la bolsa, un cargo muy importante y se lo ganó a pulmón, meritocracia pura. Muchas gracias. Y además de agradecer a Claudio, que siempre nos ayuda, y a nuestros disertantes, al diputado Laspina o a Lucho, que es un amigo, y a Mike, que me costó convencerlo después de tantos años que venga, porque habrán notado que no le gustan las cámaras. Voy a hacer un comentario como hizo Warren Buffett en una charla que dio. A Warren Buffett le preguntaron, o él preguntó, ¿cuál es el atributo, el principal atributo que tiene que tener la mujer con la que te casás para que sea un matrimonio sostenible en el tiempo? ¿Tiene que ser inteligente? ¿Bonita? ¿Tener garra? ¿Querer hacer una familia? ¿Trabajadora? ¿Cuál es la principal condición que tiene que tener la esposa que aguante a este tipo de gente? Me incluyo. La única condición necesaria es que tenga bajas expectativas. Y lo digo porque estando Claudio hablar de expectativas es fácil, porque él siempre explica esto.
Si de este evento logramos que ustedes tengan buenas expectativas de lo que va a pasar con el país, van a invertir, van a consumir, van a gastar, va a haber crecimiento. Si ustedes se van de acá pensando que está todo mal, van a guardar el canuto, no van a consumir, van a postergar inversiones y eso produce una espiral negativa descendente que le hace mal al país. Espero que nuestros invitados de hoy los hayan invitado a gastar y a invertir.